Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. Hoy te vamos a contar dos historias que tienen que ver con dos pueblos, con dos lugares. Uno en el Gran Buenos Aires, conocidos para muchos como la Perla del Oeste, es uno de los lugares más lindos que tiene el Gran Buenos Aires y que básicamente lo que tiene como característica es que es el municipio más chiquito de la Argentina. Vamos a hablar con un dirigente político de allí para que nos cuente cómo está hoy esa ciudad, cómo está ese lugar. Pero también vamos a conocer otro lugar con otra historia, de un pueblo que seguramente habrás pasado muchas veces, si vas para Rosario, si vas para Santa Fe, si vas por la Ruta 9, y quizás no siempre te hayas parado por estas cosas que uno va muchas veces con destino y no va mirando al costado. Que muchas veces lamentablemente es noticia simplemente porque llegó el agua, porque una inundación, porque una tragedia, pero hay tantas cosas para conocer. Básicamente, ¿cómo se ve la política, por ejemplo? ¿Cómo se ve la política en un pueblo que puede tener, charlábamos antes, según el último censo, 5.000, ahora andarán 7.000, 8.000, pero digo, 8.000 personas para un pueblo como el que vamos a estar charlando un ratito de Santa Fe, significa, por ejemplo, para darte una idea, un barrio de la capital federal, un barrio en el Gran Buenos Aires. Eso es una pequeña ciudad que tiene sus características, sus motivaciones, pero también cómo se va andando, cómo el vecino tiene contacto con su dirigente político, qué es lo que espera. Es tan distinto en el Gran Buenos Aires, en la gran ciudad, a lo que puede ser un pueblo tan bonito como el que vamos a estar charlando. Bueno, de todo esto vamos a contarte, estas dos historias, de dos lugares, a través de protagonistas, para también ver un poco cómo está presente cada uno de ellos. Dale. Figuera, tierra de ensueño, placer, naturaleza, amigos. Vení a conocerla. Carlos Mariani, presidente de la comuna, te invita a recorrer sus calles, donde encontrarás un pueblo en plena expansión con obras ejecutadas, más allá de las que se están realizando por el bien de la comunidad. Tierra de raíces, trabajo y producción. Tierra de cultivos, de materia prima, de cosecha. Tierra de tradiciones, de costumbres, de elaboración pueblerina, de emprendedores, de luchadores que mantienen vigente la historia y la esencia del antepasado, porque esto es Figuera, un lugar para vivir. Que hace un spot publicitario, ¿no? Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, Eduardo, estar en tu programa. Bueno, realmente no esperaba esa presentación. ¿Qué tiempo tiene ese spot? No, eso es cuando yo estaba en la presidencia comunal, o sea, yo fui presidente comunal 12 años, del 2001 al 2015, y seguramente en algún momento de eso hemos filmado eso. ¿Sabes que lo tomé y por ahí digo, y hago la aclaración, no porque él estuviera acá, sino básicamente porque me pareció un buen extracto de lo que es un pueblo como Figueras? Contame un poquito a la gente, digo, porque, insisto, deben pasar millones de personas por la Ruta 9 y por ahí ni saben dónde está. Bueno, Figueras es una localidad que está ubicada en el kilómetro 260 de la autopista Rosario-Buenos Aires, a 2 kilómetros hacia el río Paraná, en ese lugar, situada más o menos a 35 kilómetros de Rosario, 33 kilómetros de San Nicolás, para ubicarla geográficamente. Es una localidad que tiene 19.500 hectáreas en su superficie y bueno, es un pueblo tradicionalmente agrícola en su explotación, y allá por el año 95, 97, 93 quizás, cuando yo hice mis primeras armas políticas, era un pueblo que estaba detenido en el tiempo, donde solamente se lo conocía por algunos hechos, como vos decías en tu introducción, hechos desgraciados que habían acontecido ahí en la zona, como inundaciones, como epidemias de triquinosis, por un incendio de un ómnibus donde murieron varias personas ahí en el Parador Figuera, precisamente.
Bueno, y después nosotros le dimos un impulso que realmente sobrepasó nuestras propias expectativas. Y Figueira se convirtió en un pueblo pujante, en un pueblo progresista, en un pueblo, como bien dice el spot, digno de ser vivido. Y eso es lo que pretendemos ahora, en esta segunda etapa de mi actuación política en Figueira, porque nunca me fui de la política, y soy un militante de 50 y tantos de años de la Unión Cívica Radical, y hoy enrolado en Cambiemos, pero que bueno, con mucha vocación de servicio, dispuesto a trabajar por el bien de la gente. Carlos, mira, yo digo, y voy a dar este ejemplo para que la gente de Buenos Aires, nosotros salimos fundamentalmente en todo lo que es Buenos Aires, tenga un poquito de dimensión. Digo, vos hablaste 30 kilómetros de Rosario. Así es. Si yo tomara la capital federal y pienso en 30 kilómetros, estoy casi entre Tigre y Escobar, más o menos, ¿no? Sí. Digo, no hay diferencia. Para el vecino de Escobar, el vecino de Tigre, es exactamente, tiene las mismas circunstancias de vida, buenas, malas, que la que puede tener el de la ciudad metropolitana de Buenos Aires, o el de Vicente López, o el de San Martín. Digo, no hay diferencias. ¿Ustedes viven esa influencia de Rosario o tienen características propias? Yo creo que pasa más por ahí. Nosotros, yo por ejemplo, traté durante mi gestión de los 12 años de vender Figueira. O sea, no ser dependiente precisamente de Rosario. Queríamos tener nuestra propia iniciativa, nuestro propio centro comercial, nuestra propia manera de vivir, porque no se puede ser dependiente. Queríamos ser figuerenses. Y bueno, y en cierta manera, con el acompañamiento de mi equipo de gobierno que había logrado formar en ese entonces, más el entendimiento de la gente, porque nadie puede hacer todo, sino hay que hacerlo junto a la población. Y yo decía, pongámonos la camiseta de Figueira y dejemos de lado las ideologías políticas a los efectos de que de esa forma podemos hacer de este pueblo lo que todos nos merecemos. Un pueblo que vino fundamentalmente a constituirse producto de todos los hijos de italianos, fundamentalmente en esa zona. Y bueno, los gringos cultivan el campo, yo soy productor agropecuario, mi familia, los vecinos, los amigos, hicimos de que realmente nos pudiésemos formar un grupo que pensábamos en la localidad, que pensábamos en sus instituciones, que pensábamos en la gente, que pensábamos en los que menos tienen, que pensábamos en la manera de ayudarlos y llegar a las grandes urbes como Rosario y Buenos Aires para lograr las cosas que por ahí nosotros no tenemos allá. Y además, de esa forma lograr que los gobernantes también se acuerden de los pequeños pueblos, porque vivir en el interior a veces es difícil. Santa Fe, por ejemplo, nosotros respetando su ubicación por lo que es su ubicación política geográfica de Santa Fe ciudad y de Rosario ciudad, a veces se ningunean a los pequeños pueblos. Y bueno, de la capital federal ni hablemos. Vos sabés que pensaba, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay muchos pueblos también así, con esa cantidad de habitantes, 5.000, 7.000, 8.000 habitantes, y muchos han desaparecido por distintas circunstancias, climatológicas algunos, circunstancias económicas, muchos de ellos, digo, y porque nos decían, a mí me tocó mucho recorrer la provincia de Buenos Aires y conozco también Santa Fe mucho, ¿sabés qué pasa? La gente ¿cómo se va? Dice, porque acá ¿qué hago? Entonces no había un recambio generacional. Y los jóvenes decían, acá no hay trabajo, no tengo ni siquiera donde tengo que estudiar. ¿Qué voy a hacer acá en un pueblito, 5.000, 7.000 habitantes? ¿Qué hago? Me voy. Esa era la mentalidad que había hasta hace un tiempo. Cuando logramos, gracias a todo nuestro esfuerzo y a la participación de toda la gente, lograr un poco del cambio de la mentalidad. O sea, nosotros no teníamos, lo que vos bien decís, acceso a la universidad porque estábamos a 30 kilómetros. Claro. Pero bueno, Rosario la tiene, pero tenemos hoy lo que no teníamos hace un tiempo atrás, que era un gran medio de comunicación, o sea, a través del transporte. Antes no había transporte, había solamente una empresa que hacía el monopolio y pasaban los colectivos cuando se le cantaban las circunstancias. Hoy tenemos un medio de transporte medianamente acorde a la necesidad del estudiante, del trabajador, que cada 15 minutos o cada 20 minutos tiene una frecuencia que realmente el colectivo pasa y no lo deja en la calle porque logramos a través del diálogo y a través de los consensos con los empresarios de que tengamos realmente un buen servicio, cosa que antes no existía. Eso hizo de que, por ejemplo, los chicos ya no emigren, se quedan en Figueira, porque también hay otro tema. Rosario tiene una inseguridad realmente importante
Y en los pueblos, si bien no estamos exentos de algún delito, es una tranquilidad mucho más grande que en las grandes urbes. Por lo tanto, eso hace que mucha gente de las ciudades, al lugar de migrar hacia los grandes centros, hoy vengan en busca de paz a los pueblos más pequeños. Tengo que ir a una pausa, Carlos, pero hay dos cosas que quiero que me digas en un minuto. Una, ¿cuál es la fórmula de los ravioles? Porque dicen que son los más ricos de la Argentina. Esa, la primera. Y la segunda es, ¿por qué no explota más turísticamente un lugar que es hermosísimo? ¿Por qué no lo explota más? ¿Por qué no lo cuentan más? Bueno, te lo cuento ahora después de la pausa. Tengo que ir a la pausa, pero tengo que despedirte antes. Quiero que me cuentes qué cosas se pueden hacer. En Figueras muchas cosas. El turismo, por ejemplo, tenemos 15 kilómetros de costa con un río Paraná majestuoso, una zona una zona portuaria para instalar puertos. Por eso salimos un poco a vender Figueras, porque necesitamos también generar empleo, como en todos lados necesitamos generar empleo, lo tenemos que hacer. Tenemos una explotación agropecuaria espectacular y nosotros exportamos el grano, pero tenemos que poner la manufactura del grano, no solamente vender el poroto de soja, el poroto de maíz o el poroto de girasol. Tenemos que agregar el valor agregado en la zona de producción para que generemos mano de obra. Ese es uno de los motivos. Y el turismo, realmente a veces el empresario por ahí no ve. Nosotros tenemos una isla frente a Figueras que ahí en mi plataforma podemos hacer turismo aventura, podemos hacer ese tipo de cosas. Tenemos un arroyo Pavón realmente espectacular, un salto de la cascada del Pavón, que además de ser una belleza natural que no se explota, ahí también se puede generar una obra energética para producir la energía de toda la zona, tan faltante en este momento. Y bueno, y tenemos un pueblo pujante, un pueblo que realmente tiene un material humano espectacular y tiene las condiciones naturales para que sea un punto importante dentro de la geografía de la provincia de Santa Fe. Carlos, ¿te va a acompañar el vecino? Yo creo que el vecino me va a acompañar porque vio lo que hicimos en 12 años de gestión, porque vio que después de nuestra gestión el pueblo se detuvo, porque vio que solamente fueron mentiras, porque vio de que con las mentiras, como dice un buen dicho criollo, tienen patas cortas y todo se descubre. Yo sufrí una persecución realmente importante en contra de mi persona para difamarme, para desgastarme, pero bueno, el tiempo nos dio la razón y fíjate vos, hoy es de público conocimiento que los principales impulsores de esas mentiras hoy están procesados y van a seguir procesando mucha gente más y nosotros podemos caminar dignamente por la calle sin ningún tipo de problema, cosa que no pueden hacer los funcionarios que agarraban todos los medios de comunicación existentes para decir, ojo que Mariani es un delincuente. Acá estoy, dispuesto a presentarme cuanto sea necesario a la justicia y no huir de la justicia como muchos hacen porque seguramente tendrán la cola sucia. Carlos, primero gracias, porque sé que viniste desde Santa Fe, hiciste un largo recorrido. Lo mejor para el pueblo, para esa gente de Figueras y bueno, hay una invitación pendiente. Un día no tengo dudas, vamos a comer no tengo dudas y estás invitado a los mejores ravioles porque del país, como dice la doctora Carrió, que siempre va a visitar al lugar que se hacen. Yo hago la invitación personal para que vos cuando lo dispongas estés ahí. En el kilómetro 260 de la autopista Rosario-Buenos Aires, ahí se comen los mejores ravioles del país. Nos vamos a la pausa, pero te digo una cosa, se enganchó todo el equipo, técnica, productores, están todos. Es una combi y nos vamos a están todos invitados. Gracias, están todos invitados. Figueras es el punto. No tengas duda. Te agradezco. No, gracias a vos. Nos vamos a la pausa y después vamos a meternos con el otro lugar, con otro pueblo. Vamos a un poquito de Hurlingham, con un referente de allí y de la perla del oeste, como le dicen. Chao. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Vivamos mejor con el Hospital Jusey y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras, así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López.